Minecraft, a pesar de que sea un juego en el que hay muchísimos jugadores y es uno de los juegos más jugados, existe una forma de poder personalizar tu jugabilidad y es utilizando modificaciones abreviado como mods para disfrutar de una experiencia totalmente distinta. Sin embargo, parece ser de que últimamente se está anunciando sobre una brecha de seguridad, así que bueno, sin más que decir, comencemos a ir desmontando un poco esto. Antes de comenzar con lo que es Bleeding Pipe, hay que saber que es MMPA, que básicamente es una organización que fue fundamentada, fue creada con el fin de poder proteger a los jugadores que jueguen al Minecraft. Y bien, el 29 de julio de este mismo año 2023 decidieron escribir un artículo acerca de el exploit Bleeding Pipe. Vamos a leer un poco que se comenta por ahí y también mostraré algunas que otras cosas interesantes. Comencemos con esto. Bueno, acá estamos. Este es el artículo original que redactó esta organización. Y este artículo se irá actualizando a medida del tiempo. Tengamos esto en cuenta. Y de que bueno, acá dice, recomiendan de que esto se tome en serio. De que esta vulnerabilidad tomó lugar en estas versiones. Así que tengamos en cuenta de esto. Es importante. Ustedes pueden ir leyendo con un traductor. Y si saben inglés, no hace falta que utilicen un traductor. Ustedes pueden hacerlo también con su cerebro, por favor. Tenemos la mente para algo. Bueno, Bleeding Pipe, que bueno, es un exploit que fue usado así en lo salvaje, permitiendo el completo, o sea, full remote o sea, la ejecución completa así de manera remota en clientes y en servidores que utilizan mods populares de estas versiones, especificando Forge. Y otras versiones también pueden ser afectadas. Es que acá tenemos en cuenta de que por acá decía, esto decía que hay que tener en cuenta de que también hay mods que quizás si los ponemos en versiones modernas que no sean de estas, puede pasar, pues Forge no tiene la culpa es del viejo código en realidad. Así que tengamos esto en cuenta, por favor. Estemos conscientes de que Forge no tiene nada que ver, es solamente un cliente que carga mods. Y acá están mods que bueno, se han reconocido de que fueron afectados. Está Endercore, que lo arreglaron. Logistics Pipes, que también lo arreglaron. Y acá estas versiones de Better Live fueron arregladas el 1 de agosto. Todo esto fue un trabajo de este usuario. Aparece acá, acá y acá, bueno, con acrónimos, pero es el mismo usuario. Y estos son 4 mods que fueron afectados. Y acá vamos a leer esto, pero más bien vamos a investigar un poco más de otra forma. Ahora pasemos al día 0. ...9 de julio... de este año... a las 7:32 de la mañana o de la tarde, no sé si está en formato 24 o 12 en cuanto en horas, pero vamos a leer un poco. El usuario, que se llama Posenko, publica lo siguiente. Vamos a leerlo. Hola
colaboradores y usuarios de Forge. Estaba ejecutando un servidor público modificado usando Forge, especificando la versión en Minecraft 1.12.2 Enigmática 2 Expert 1.90e, cuando un usuario malicioso obtuvo el control del servidor y ejecutó el código de forma remota en todos los dispositivos de los clientes conectados. Tengo evidencia de video en vivo de que esto ocurre y el hacker / desarrollador del exploit afirma que es un exploit desconocido de día cero. Creo que el desarrollador en cuestión es el que creó el exploit. Lamentablemente, el código remoto ejecutado en las PC de los clientes se usó para robar sesiones e información del navegador, así como sesiones activas de Discord y Steam. Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen el exploit, el log4j de 2021, contra el que Forge estaba protegido. No creo que este exploit sea el log4j, pero su comportamiento es casi idéntico y por lo tanto creo que la gravedad es muy alta. Desafortunadamente no puedo recrear o entender el exploit de ninguna manera en este momento, y el desarrollador tampoco está hablando de cómo se realiza, pero que tiene la intención de venderlo para obtener una ganancia. Estoy casi seguro de que ese exploit afecta específicamente a Forge y probablemente solo a la versión 1.12.2 de Minecraft. Proporciono un enlace de YouTube al VOD sin editar de la transmisión en vivo cuando ocurrió el ataque. El chat está borroso en algunos puntos para proteger la información privada que se filtró. En la descripción del video también hay un enlace a un archivo .zip que contiene archivos de registros relevantes del cliente y del servidor de la sesión. Con suerte, estos son de alguna ayuda, pero por lo que he mirado, no pude encontrar mucho relacionado con cómo se realizó el exploit. Espero que con toda esta información, alguien con más conocimientos que yo sobre Forge pueda averiguar más detalles sobre el exploit. Enlace a VOD. Las marcas de tiempo relevantes se incluyen en la descripción de YouTube en el video. Y acá adjunta un video. Este es la víctima que captó en vivo de cómo fue hackeado con este exploit. Este es el día cero. Pero recibió una respuesta 2 semanas más tarde. Por ejemplo, Motion Please Fix, que el 23 de julio dice: después de investigar un poco y usar OpenAI, podemos observar que esto no es un problema de Forge, sino un problema con los siguientes mods. Y acá pone estos mods que fueron, como leí antes, eran de los vulnerados. También existe un CVE, que esto lo vamos a ver este caso. Y acá, el mismo día, Let's Manos, Forge, una persona que tiene un rol importante, supongo, Let's Manos, pone: el concepto es un exploit conocido que existe desde hace varios años. No es algo causado por nada nuestro o el final de Minecraft. Desafortunadamente es un riesgo cuando se usan mods en Minecraft. Son frascos arbitrarios que pueden contener cualquier código. Esta es una de las razones por las que animamos a la gente a usar las últimas versiones. Este caso particular se solucionó en BDLib para 1.16 en adelante, y el autor no tiene intención de volver a portar. Así como esa fue la respuesta que recibió. Quizás no habrá sido una respuesta muy concreta o muy definitiva, pero al menos adjuntan unas cosas que, ojo, le pueden ayudar en unos aspectos, como para que analice mejor esto. Vamos a ver qué es esto del CVE. Vamos a verlo.
acá estamos en un sitio web que nos detalla este CVE, que significa Common Vulnerability Exposition, o sea, exposición de una vulnerabilidad común, de la traducción al español. Y acá, bueno, hay un poco de info, pero lo que nos llama la atención son estos dígitos. Y también, bueno, la puntuación base, puntuación de impacto, que bueno, es un poco raro ya que supere el dígito. Anda acá cerca de un 6, un 6.4, un poco raro, pero acá, este de acá que es critical, y no este que es alto, critical este de acá, eh, llama mucho la atención. Esta parte no me la conozco muy bien, pero siempre que he hecho una lecturita, y acá puede dejar también unas ideas y enlaces de referencia y productos que han logrado ser afectados. Y acá nos da una descripción de que la BDEW BD Lib Library antes de 1.16.1.7 para Minecraft permite código, o sea, ejecución de código remoto, porque se deserializa información que, bueno, no es confiable, o sea, estos datos en object input stream.readObject como parte de su uso de la serialización de Java. Y acá se puede ver de que se publicó el 3 de junio de 2021. Por eso una persona dijo de que esto ya estaba hace varios años, porque estas vulnerabilidades pueden estar durante años y quizás nos tardamos nuestro tiempo quizás en darnos cuenta. Pero bueno, pasó lo que pasó y justo este año se expuso esto. Así, de un día para el otro. Es magia. Veamos qué dicen otros sitios, que también nos pueden tirar info que pueda ser útil. Veamos. Bueno, acá estamos en un sitio oficial del gobierno de los Estados Unidos. Mucha atención, que acá registraron esto también. Ponen la misma descripción, la severidad se basa en la puntuación que tuvo 9.8, el vector con todos estos atributos, estas características que se puede ver. Y acá ponen unos puntajes de Impact Score 5.9 y puntaje de Exploitability Score 3.9, pero el puntaje base que le pusieron fue 9.8 crítico. Y acá se puede ver referencias a unos enlaces. Bueno, también hay soluciones, herramientas y avisos que, bueno, serían avisos, en pocas palabras. Por seleccionar este link, bueno, esto no lo voy a estar leyendo por el momento. La numeración de debilidades CWID, bueno, esto de acá. La deserialización, que bueno, sería el 502, de fuente NIST, que significa esto de acá. La National Vulnerability Database, o sea, base de datos nacional de vulnerabilidad. Y acá esta única configuración contiene unos CPE que son coincidencias de esta librería. Todas las versiones de esta librería que afectaron, que han tomado esa vulnerabilidad. O sea, en versiones posteriores, acá te dice hasta qué versión.
puede llegar. Pero acá es como que... Acá, listo. Deja de ser exploit. O sea, ya no es... No se puede hacer lo mismo con... De esta forma. Por lo que entiendo. Veamos que dice otro sitio web. Bueno, este es otro. Este es uno de... Además está en versión beta el sitio web. Pero no importa. Acá también te dice misma fecha, misma descripción y enlaces de referencia. Porque estos son casos que me imagino que se den reportar y luego se publican para que la gente los tome en cuenta. Veamos qué dice otro sitio web. En este caso podemos ver de que la fecha es un poco distinta, es mucho más temprano aún. Fecha 30 de mayo. Lenguaje Java. Y acá se puede ver de que la librería de Reborn Core antes de la versión 4.7.3 permite lo mismo, bla bla bla, como parte de reborncom.com.net, reborncom.common.network.extended packet buffer, y de que un atacante eh, puede instanciar cualquier clase en la ruta de esta clase con cualquier dato. Una clase que se puede usar, que es probable que se utilice así como para hacer exploiting, o que tal vez no esté presente, dependiendo qué versión de modificaciones de Minecraft estén instaladas. Por eso es como que dice, puede que sea usable para hacer exploit o no. Esto depende en qué versión estés jugando. Y acá hay más enlaces. Deja así de referencia. Severidad 9.8. Misma código CWE. Top bits. Acá una recomendación que es actualiza la versión. Código base. Puntuación base. No sé por qué me pasa esto. Debe ser que estoy leyendo muy rápido. Acá hay lo mismo. Y acá el CBSSB2, que ahí no sé qué es. Puntuación base 7.5, o sea, esto es alto también. Y acá podemos ir viendo que es un poco el primer sitio web que les mostré. Veamos cómo continúa. Esta persona se llama Riotac. Tiene una base de datos de vulnerabilidades. Acá deja su Twitter también. Y acá pone el advisory. O sea, pone ahí el aviso número 46. Título: BD Live Mode Minecraft. Y la selección. Bueno, ya saben. No hace falta completar un poco. Está todo esto. Producto que ha afectado esta librería. Versiones que se afectan. O sea que es inferior a estas. O hasta estas, si no me equivoco. Tipo de vulnerabilidad. Descripción. Y acá cambia un poco. Porque también dice para deserializar unos datos de paquetes después de haber sido enviado a través de este tubo de paquetes de Minecraft. Pues claro, debe estar refiriéndose a la hora de conectarse a un servidor, me imagino. Abre esto de manera maliciosa, así con datos inventados, no sé, bueno, datos inventados de fuentes así como que no son confiables, de servidores de Minecraft y clientes por no estar validando la información, los datos antes de la deserialización, que puede hacer un acá códigos arbitrarios maliciosos en un servidor
o en un cliente, o quizás en ambas. Y acá te dice el estado de que se logró arreglar y la recomendación de que actualices a esta versión o a una posterior de esta. Vamos a ver si tengo un sitio más o si pasamos con otras cosas más. También para finalizar, vamos a ver esta parte importante que nos dio la organización. Si no se acuerdan, esta misma organización dejó un sector en el que es ¿qué tengo que hacer? Y acá vamos a ver qué pasa. Si ustedes son administradores del servidor, dice, recomendamos buscar archivos sospechosos en su servidor y actualizar o eliminar las modificaciones afectadas por esta vulnerabilidad. Los servidores de destino de malware tienden a infectar otras modificaciones en el sistema una vez que obtienen un objetivo, por lo que recomendamos ejecutar algo como gsus o gneedle en todas las modificaciones instaladas. Recuerden, hagan clic y los va a redirigir a unos GitHub donde pueden descargar estas cosas. Y si son jugadores, si no juegas en servidores, no te verás afectado. Claro, este exploit toma lugar en servidores multijugador, obvio. Pero claro, los que juegan en single player, en un solo jugador, no van a verse afectados porque no están conectados a ningún servidor. Y acá dice, como jugador, recomendado buscar archivos sospechosos, realizar un análisis antivirus y realizar un análisis en la ruta, bueno, en la carpeta .minecraft que se encuentra en appdata. Recuerden esa ruta. O sea, ustedes le ponen el porcento appdata, porcento. O sea, se van ahí donde dice roaming, Minecraft. Y acá, en este directorio, con algo como lo mismo, estos mismos programas. Dice, tengan en cuenta que los archivos mod se almacenan en un directorio diferente cuando se utiliza un lanzador modificado como CurseForge. No sé si lo pronuncio bien. Porque los mods siempre van en la carpeta mods. Y acá, bueno, por lo general se puede acceder a estos archivos haciendo clic derecho en instancia de modpack y haciendo clic en abrir carpeta. Y ahora, mitigación, que es como empezar a ir alejando un poco acá debajo de un poco de texto, pues se puede ver un vistazo. Si tiene Ender, IO, BDlib o Logistics Pipes, actualiza las últimas versiones en CurseForge. Para mitigar todos los mods en general, puede instalar nuestro mod Pipe Blocker tanto en servidores Forge como en clientes. También recomendamos actualizar Logistics Pipes y todas sus otras modificaciones a las versiones más recientes disponibles. Tenga en cuenta que los modpacks prefabricados pueden volverse inestables o romperse al actualizar todos los mods. Si es un desarrollador de mods y usa esto de acá, a menos que sepa lo que está haciendo, se le recomienda cambiar a otro serializador seguro o crear uno propio. Y hasta acá cierro el video. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima. Chao.